Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y me da mucho gusto encontrarme con todos ustedes en un nuevo episodio de Reporte Climático. Quienes nos siguen habitualmente saben que este es un espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano dedicado al periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana dialogamos con especialistas de la región acerca del mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Juntos analizamos sus causas y consecuencias no solo para nuestra especie, sino también para otras formas de vida. Pensemos, por ejemplo, en las aves. Esta clase de vertebrados evolucionó hace 145 millones de años a partir de un grupo de pequeños dinosaurios carnívoros que se hicieron de plumas y alas. Además de conquistar el cielo, las aves se convirtieron en importantes proveedoras de servicios ecosistémicos. Las que son herbívoras facilitan la polinización de plantas y dispersan sus semillas, y aquellas que se desempeñan como depredadoras tope regulan las poblaciones de otros animales. Pero el éxito no las ha librado de las amenazas más grandes, el ser humano. Para entender cómo es que nuestras actividades las están extinguiendo, hoy viajaremos a Venezuela, uno de los países con más diversidad de aves en el planeta. Ahí nos espera Jonathan Miranda, miembro de la Junta Directiva de la Unión Venezolana de Ornitólogos, revisor de la base de datos eBird de Cornell University y colaborador en proyectos de conservación en la ONG Provita y en el Instituto Smithsoniano. Acompáñenme a conversar con él luego de un recorrido por la actualidad climática global. Aunque las praderas y pastos marinos son fundamentales para mitigar el calor creciente, investigadores y organizaciones no gubernamentales de distintas regiones del orbe han alertado sobre el acelerado ritmo de degradación y desaparición que sufren por la influencia humana. Este tipo de vegetación crece en aguas poco profundas a lo largo de las costas de todos los continentes, excepto la Antártida, y tienen una alta capacidad para absorber, guardar y transformar el carbono. Además, son importantes reservorios de biodiversidad acuática. Un cálculo conservador dado a conocer en el periódico La Jornada señala que anualmente desaparecen 1,000 kilómetros cuadrados de praderas y pastos marinos en el mundo. Entre las principales causas de esta pérdida figuran las malas prácticas de pesca, la contaminación y el desarrollo turístico sin control. Su restauración es sumamente lenta, costosa y tiene bajas probabilidades de éxito, por lo que la mejor apuesta es enfocarnos en protegerlas y cuidarlas. Los brezales ibéricos son refugios temporales de aves migratorias en su viaje desde África subsahariana hasta el norte de Europa. Ahí descansan, se alimentan, se reproducen y cuidan a sus crías. Sin embargo, el decisivo rol de esos frágiles ecosistemas hoy se encuentra amenazado por el cambio climático. Las intensas y prolongadas olas de calor de los últimos años en territorio europeo han propiciado un aumento de ozono a nivel de la superficie. Esto perjudica los tejidos de las plantas y recorta las fuentes de alimento para la avifauna, informó Euronews. La consecuencia observable es un descenso de las poblaciones de aves que visitan tales sitios. Cuando el conjunto de cambios adversos sobre los brezales excede su capacidad de recuperación, el equilibrio se rompe. Para evitarlo, existen esfuerzos grupales de conservación de dichas comunidades arbustivas en distintos países donde se distribuyen. La clave radica en sincronizar las iniciativas nacionales que buscan mantener estos ecosistemas que Europa comparte. Es bien sabido que con la fotosíntesis, los árboles captan dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que contribuye en mayor medida al cambio climático. Ahora, una investigación de un equipo multinacional de científicos publicada en Nature ha revelado que los árboles también atrapan metano a través de procesos que llevan a cabo los microbios habitantes de su corteza. Pese a que este gas es menos abundante en la atmósfera, tienen un poder 80 veces mayor que el CO2
para aumentar su temperatura y ha provocado una tercera parte del calentamiento global. Sus principales fuentes son la actividad agropecuaria, la industria fósil y los vertederos de basura. A menudo se elimina en interacciones que ocurren en el mismo aire, en el suelo por bacterias descomponedoras o cuando es aprovechado como combustible. Lo novedoso del reciente estudio es la demostración de que los árboles colaboran de manera sustancial en la transformación de metano y que es en los bosques tropicales donde ocurre esta absorción de forma especialmente significativa. En los últimos 130.000 años, más de 1.400 especies de aves han desaparecido, directa o indirectamente por la acción humana. Y en la actualidad, más de la mitad de las que aún sobreviven van a la baja debido a fenómenos como la tala, la introducción de especies invasoras, la explotación de los recursos naturales y el cambio climático. Venezuela se ubica entre la sexta y la séptima posición de los países con más especies de aves. Por eso, no es de extrañar que inclusive en su capital, Caracas, el vuelo y los sonidos de estos animales se impongan a los de la ciudad. Sí, bueno, actualmente contamos con 1.420 especies de aves. Básicamente cada año se van sumando nuevas especies que se van consiguiendo. Venezuela en particular es súper rica, perdón. Venezuela en particular es súper rica en especies debido a que, bueno, tenemos diferentes tipos de ecosistemas, diferentes regiones biogeográficas y esto hace que sea una región bastante biodiversa en ese sentido. Factores como contar con el 8% de la selva amazónica hacen de Venezuela uno de los 17 territorios megadiversos del mundo. Mira, la verdad es que cada región tiene sus aves, ¿ok? Tal vez lo más emblemático en Venezuela pueden ser las aves de los tepuyes, que es esta zona que queda al sur de Venezuela, pero también hay otras especies que pueden ser emblemáticas o importantes, o sea, más que todos los endémicos, que son como las especies que, bueno, simplemente están en Venezuela, no están en otro lugar del mundo. A esa exclusiva lista pertenecen especies como la perdiz montañera, el vencejo del Orinoco y el colibrí tijereta, las cuales se enfrentan a un peligro creciente, la pérdida del hábitat. Según datos de asociaciones civiles, en solo 2 décadas Venezuela perdió más de 1 millón de hectáreas de selvas. Esto la vuelve el país con mayor deforestación en la región de la Amazonía. Sí, en materia de conservación actualmente la tasa de pérdida de hábitat es una de las cosas más importantes. Especialmente este año ha sido bastante fuerte el tema de la quema. Ha habido quemas en absolutamente todo el país, bien grandes. De hecho, un artículo hace poco que la NASA publicó unas imágenes de Venezuela que básicamente estaban presentando las mayores tasas de incendio de los últimos, no me acuerdo, hace 50 años, algo así. De enero a marzo de este año, los satélites registraron más de 32,000 focos de incendio en Venezuela, agravados por el cambio climático y los efectos del fenómeno El Niño. Sí, bueno, hay varias razones. Por ejemplo, en las ciudades es casi seguro que es debido a simplemente gente que va, por ejemplo, fumando, arroja un cigarrillo prendido y bueno, la vegetación está muy seca porque estamos ahorita enfrentando una sequía fuerte. Y eso en las ciudades genera muchísimos incendios. Hay otro factor que es que hay gente piromaníaca también, que no sé por qué, por alguna razón, pues, sí, es como suelen hacerlo. Porque a veces ocurre en los parques nacionales, en zonas donde de verdad que no hay motivo como para que se inicie un incendio espontáneo. Sin embargo, en el sur del país, la presencia del fuego tiene que ver con la minería. Ahí se encuentran un tipo de mesetas denominadas tepuyes, las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra. Ahí tenemos un problema fuerte con la minería. La minería básicamente para avanzar va quemando, entonces ves
a lo largo de todo el Parque Nacional Canaima, por ejemplo, ves diferentes rutas de fuego, que es básicamente el avance de los mineros que con eso logran limpiar la zona y así penetrar más rápido. En marzo de 2023, expertos le advirtieron al medio de comunicación ambiental Mongabay que esta tendencia empeoró cuando el gobierno de Nicolás Maduro creó el arco minero, una política que rebasó los límites establecidos. Por otra parte, tienes toda la parte de los ganaderos. Los ganaderos suelen quemar el suelo para que rebroten todo el pasto que van a consumir el ganado. También para expandir los potreros, es decir, para deforestar toda la zona con vegetación y así el ganado pueda adentrarse o sea, tener nuevos espacios. También está la parte de la agricultura. La agricultura muchas veces quiere abrir espacios en el bosque y bueno, la manera más fácil que tienen para ellos es quemar y esos fuegos no son controlados y básicamente se expanden a todos los alrededores. De acuerdo con informes de la iniciativa SOS Orinoco, estas dos actividades guardan una relación íntima en Venezuela, ya que la producción agropecuaria alimenta a las comunidades del sector minero. A ello se suma una tercera amenaza que pone en riesgo particularmente a las aves. A las especies. Hay un tema también de tráfico de fauna, que por ejemplo en el caso de los semilleros se hace bien importante porque afecta fuertemente a las especies. Yo trabajo de hecho con el proyecto de Iniciativa Cardenalito, es una especie que está en peligro crítico de extinción. Y bueno, es básicamente debido a eso, a la captura para tener en jaulas. Hay una especie en particular bien interesante, una que está en la zona noroeste, hacia el delta del Orinoco. Es una especie de ave semillera que actualmente están exportando a Trinidad especialmente. Básicamente son tanto personas de Venezuela como de Trinidad las que operan exportando estas aves en masa por montones. Y bueno, es difícil actualmente verla en esa zona del delta del Orinoco. El cambio climático está modificando el hábitat de las aves, sus patrones de migración y puesta de huevos, e incluso los tamaños y formas de sus cuerpos. En sus comunicados, el gobierno venezolano presume ser pionero en legislación ambiental y en el cuidado de la naturaleza, pues más del 47% de su territorio corresponde a áreas naturales protegidas. Pero este tipo de medidas parecen insuficientes para conservar a la avifauna. O sea, lo primero es el libre derecho a la vida, ¿no? O sea, cada especie debería tener derecho a existir y ya hay, cuando estás actuando en ese sentido, o sea, es decir, cuando hay desaparición de hábitat, extracción de individuos, cacería, o sea, estás básicamente forzando a que esas poblaciones sean cada vez más pequeñas y bueno, tiendan a desaparecer porque es la tendencia cuando existen poblaciones pequeñas, ¿no? Un reporte periodístico de Deutsche Welle señala que el panorama se ha tornado aún más difícil para la biodiversidad debido a la crisis política, social y económica de Venezuela, pues se traduce en una ausencia de vigilancia y falta de fondos de investigación. Lo que conocías ya básicamente poco a poco va a ser más difícil de ver e incluso puede desaparecer. Hasta ahora no tenemos especies extintas, pero hay varias que están bien amenazadas. Por otra parte, pues algunas aves, no todas, pero algunas pueden tener una función muy importante en el ecosistema, como por ejemplo puede ser dispersión de semillas,
hacer disponibles los frutos o las semillas de cierta especie para otros grupos de animales. También tienes movilización de material que puede ser a lo mejor importante para algún otro animal que pueda que no sea ningún tipo de ave. Y sí, o sea, hay como que muchas Polinización, ¿no? polinización, exactamente. La polinización es otra que, bueno, súper importante, sobre todo los colibríes, que son de los que más realizan esta función, digamos, ecosistémica. Aunque existen esfuerzos para frenar los motores de la pérdida de hábitat en Venezuela, lo cierto es que algunos están fuera de control. Es el caso de la minería que en 20 años se expandió 500%. Es un tema un poco delicado, especialmente la minería. Eh, hay, bueno, hay algunos esfuerzos de parte del gobierno por mitigar en algunas regiones la minería. Sin embargo, por otra, también hay concesión de espacios a la minería. Eh, Desde el punto de vista de las ONG privadas, es más difícil. Simplemente lo que se puede hacer es observar y dar como, sí, documentar y tratar de asesorar a los entes gubernamentales a que, bueno, mira, esto puede salirse de control, o esto está por un camino equivocado. Entonces, con eso es complicado. También existe la minería ilegal, que es la que ataca el Estado, pero sí, están actuando ambos tipos de minería. La esperanza de conservar la biodiversidad venezolana está puesta actualmente en dichas organizaciones y en proyectos que fomenten los medios de vida sostenibles. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto que es de aves y café, que es básicamente en un monumento natural, que es una región protegida, pero que está altamente afectada por todo tipo de problemas derivados de los humanos, de la actual humano, como la cacería, el cultivo con agroquímicos, sí, con todo lo que es agroquímicos, malas prácticas de agricultura. Entonces, bueno, lo que se trata con ese proyecto, por ejemplo, es que cambiar un poco esos cultivos tan dañinos, llevarlos al menos a que sean orgánicos. Los productores que participan en el programa aprenden técnicas como desarrollo de viveros de café y árboles de sombra, incremento de la rentabilidad de sus cultivos mediante certificaciones ambientales y el valor de la organización social. Y siendo el café un cultivo bueno, que si bien sí afecta, es al menos un poco más amigable a todas estas especies que viven en el dosel del bosque, especialmente migratorias, por ejemplo. Entonces, bueno, es como que no promover a que talen el bosque para cultivar café, pero sí cambiar el cultivo que ya tienen hacia algo que sea más amigable, como el café en este caso, orgánico. Estudios previos han descubierto que en comparación con otros cultivos, las plantaciones de café manejadas de forma tradicional ofrecen sustento a un mayor número de aves que solo es superado por los bosques tropicales no perturbados. Y esta ventaja puede aprovecharse con el aviturismo. Sí, bueno, es algo, de hecho, lo que estuvimos conversando hace unos días en el mismo proyecto de aves y café. Ver si también podemos hacer una ruta que combine un poco, eh, sí, como algo como de ver el proceso de todo lo que acarrea hacer el café, o sea, desde que lo siembras hasta que lo tienes en tu taza, y esto combinarlo con observación de aves. Más o menos mostrar qué tipo de especies puedes ver en una zona con cafetal, tratado de manera orgánica, ver qué tipo de especies se pueden ver en un cafetal que sea totalmente al descubierto, que no sea amigable a las aves. Y
cuáles son las diferencias que existen con otros cultivos y cuáles diferencias existen con el bosque, digamos, menos intervenido en la zona. Entonces eso tal vez pueda crear un poco de conciencia y, bueno, ayudar al menos en esa localidad muy específica a que esas personas locales también generen ingresos, porque en esos paseos se puede vender café, se puede hacer una degustación de café, las personas locales pueden ser incluso guías locales, entonces es una opción. No obstante, Jonathan Miranda ve necesario reconocer que este tipo de actividades no siempre son sostenibles en cualquier lugar ni en todas las temporadas. Pero bueno, con el tema del aviturismo también hay atropellos, ¿ok? O sea, no, todo depende de cómo lo lleves, puede ser beneficioso o no. Hay especies que son sensibles. Las especies sensibles no deberías mostrarlas ni ofrecerlas en paquetes turísticos. También tienes respeto hacia cuando tienes nidos, o sea, no puedes hacer una guiatura o sí, un tour de observación de aves en el que se fomente el acoso hacia estos, o sea, estas aves que están anidando en ese momento. Pero en general, si se hace con conciencia y se hace pensando en dejar algo en la comunidad, creo que es una buena opción para que las personas locales aprovechen ese recurso sin que sea capturándolo o viéndolo de otra manera más como una mascota o algo así. Jonathan Miranda sostiene que podemos vincularnos de un modo distinto con las aves. La clave está en el respeto hacia estos seres. Hay que ser conscientes que desde que estamos en el espacio de las aves o de los animales en general, ya estamos causando una perturbación. Entonces yo creo que lo más importante es el no acoso, es como el tema más importante en esto de la observación de aves. O sea, no mantener ese acoso constante solo por lograr una foto o simplemente por ver una especie o poner en peligro a algún individuo o alguna población en particular. Creo que eso es lo que uno tiene que tener en mente, la conciencia y el respeto. Esto fue Reporte Climático, el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano. Mi nombre es Iván Carrillo, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.